Antes de hablar de Demiansk, hay que hablar de un número. En enero de 1942, la Luftwaffe tenía aproximadamente 500 Junkers Ju-52 operativos en todo el frente oriental. Era la columna vertebral del transporte aéreo alemán, el avión que había lanzado paracaidistas en Holanda, que había abastecido operaciones en el norte de África y que en los años anteriores a la guerra había sido el símbolo de la aviación civil alemana. Para el invierno de 1942, esa flota había sido reducida por el desgaste de las operaciones previas, por los accidentes meteorológicos y por el fuego antiaéreo soviético a un número que los planificadores de la Luftwaffe consideraban el mínimo aceptable para sostener las operaciones en múltiples teatros simultáneamente. Demiansk consumió ese margen. Y lo que quedó después de Demiansk ya no era suficiente para hacer lo que necesitaba hacerse en Stalingrado 10 meses después. Eso es lo que fue Demiansk en términos reales. No una victoria, no una derrota. Un falso positivo que le enseñó a Hitler la lección equivocada en el momento más peligroso posible, cuando todavía había tiempo de aprender la correcta. En febrero de 1942, las ofensivas de invierno soviéticas cerraron un cerco alrededor de aproximadamente 95.000 soldados alemanes del segundo cuerpo en el saliente de Demiansk, en el sector norte del frente oriental. El terreno que quedó dentro del cerco era una combinación de bosques, lagos y pantanos en la cuenca del río Lobat, que en cualquier otro contexto no habría tenido el más mínimo valor estratégico. Lo que lo hacía imposible de abandonar, desde la perspectiva del mando alemán, era la presencia de esos 95.000 hombres, y lo que hacía de su situación un problema técnico de primera magnitud era que la única manera de mantenerlos vivos y combativos era llevarles suministros desde el aire. Para que esos 95.000 hombres pudieran combatir, comer y mantener sus posiciones, los cálculos logísticos del Estado Mayor de la Luftwaffe determinaron que la bolsa necesitaba recibir aproximadamente 300 toneladas de suministros diarios. 300 toneladas al día, en las condiciones meteorológicas del invierno ruso, con las fuerzas de caza soviéticas operando sobre las rutas de abastecimiento y con los aeródromos tanto de origen como de destino, operando en condiciones que ningún manual de aviación civil habría considerado aceptables para vuelos regulares. Un Ju-52 en configuración de transporte podía cargar aproximadamente 2 toneladas de carga útil en condiciones normales. En las condiciones del invierno de Demiansk, con el peso adicional del combustible necesario para el trayecto de ida y vuelta y con las limitaciones que las temperaturas imponían sobre la capacidad de los motores, esa cifra era en la práctica inferior. Para alcanzar 300 toneladas diarias con vuelos de ida y vuelta, la operación requería un mínimo de 150 vuelos efectivos por día, todos los días, independientemente del tiempo, independientemente de las pérdidas y independientemente de lo que estuviera ocurriendo en el resto del frente oriental, que también requería aviación de transporte. La operación funcionó. Durante casi 16 meses, desde febrero de 1942 hasta septiembre de 1943, cuando la bolsa fue finalmente evacuada, la Luftwaffe mantuvo el abastecimiento aéreo de Demiansk con una consistencia que en términos operativos fue genuinamente notable. El segundo cuerpo no solo sobrevivió, sino que combatió, contraatacó y mantuvo sus posiciones durante más de un año en condiciones que habrían destruido a la mayoría de las unidades militares de cualquier ejército de la época. Pero aquí está el mecanismo por el que Demiansk se convirtió en el error más costoso que Alemania pagó sin saberlo. El hecho de que funcionó fue interpretado por Hitler y por una parte significativa del alto mando alemán como la demostración de que el abastecimiento aéreo era una solución viable para unidades cercadas. Ese era el falso positivo.
Demiansk funcionó en condiciones específicas que no eran reproducibles a mayor escala, y la conclusión que se extrajo de su éxito era exactamente la opuesta a la que los datos reales de la operación justificaban. Para entender por qué era un falso positivo, hay que descomponer los números. 95.000 hombres en Demiansk, 300 toneladas diarias requeridas. En Stalingrado, el sexto ejército de Paulus tenía 330.000 personas dentro del cerco. La extrapolación aritmética más básica daba un requerimiento de abastecimiento aéreo de más de 1.000 toneladas diarias. Hermann Göring, jefe de la Luftwaffe, prometió a Hitler que podía conseguirlas. Nunca se acercó a ese número. El máximo alcanzado en Stalingrado fue de poco más de 500 toneladas en un único día. El promedio real estuvo por debajo de 100. La razón por la que Göring hizo esa promesa y la razón por la que Hitler la creyó era Demiansk. Porque Demiansk había funcionado, porque el precedente existía, porque el falso positivo había sido registrado como éxito en los libros de la Luftwaffe sin que nadie analizara con suficiente rigor qué condiciones específicas habían hecho posible ese éxito y si esas condiciones eran replicables. No lo eran. Y la diferencia entre las condiciones de Demiansk y las de Stalingrado no era solo de escala, era también de naturaleza técnica. Y esa dimensión técnica es la que el relato convencional de estas operaciones raramente examina con el detalle que merece. Los pantanos de Demiansk imponían sobre el equipamiento mecánico alemán un conjunto de restricciones que los ingenieros de mantenimiento de las unidades dentro del cerco documentaron con una precisión que resulta reveladora. El suelo de esa región tiene una composición que combina turba, arcilla húmeda y nieve parcialmente derretida en capas que durante el invierno se comportan de manera diferente según la profundidad y la temperatura exterior. La capa superficial se congela con las temperaturas nocturnas, pero se descongela durante las horas de mayor temperatura diurna, creando una superficie que a lo largo del día alternaba entre sólida y fluida. Para los tanques que operaban dentro del perímetro de Demiansk, esa alternancia creaba un problema de presión sobre el suelo que los modelos de rendimiento diseñados para terreno europeo convencional no contemplaban. Un Panzer III o un Panzer IV ejercía sobre el suelo una presión aproximada de 0,80 y 3 kilogramos por centímetro cuadrado a través de sus orugas. Ese valor estaba calculado para suelos con una capacidad de carga que en la turba húmeda del Lobat se reducía a una fracción del valor europeo estándar. El resultado eran vehículos que se hundían en el suelo en los momentos de deshielo, que quedaban inmovilizados sin que hubiera ningún impacto enemigo de por medio, y que para ser recuperados requerían el uso de otros vehículos que a su vez se arriesgaban a hundirse en el mismo proceso. Los sistemas lubricantes de los motores presentaban un problema diferente, pero igualmente documentado. Los aceites lubricantes estándar que el ejército alemán usaba en sus vehículos blindados y en los motores de los JU-52 tenían una viscosidad que a temperaturas de -15 o -20 grados Celsius se incrementaba hasta un punto que los sistemas de lubricación no podían bombear el aceite de manera efectiva en el arranque en frío. Los procedimientos de calentamiento previo al arranque, que requerían aplicar calor externo al cárter del motor durante periodos de entre 30 minutos y 2 horas, dependiendo de la temperatura exterior, consumían combustible, tiempo y personal de mantenimiento en cantidades que los planificadores logísticos de las operaciones de verano no habían incorporado en sus cálculos. En los aeródromos, dentro y fuera del perímetro de Demiansk, los mecánicos de la Luftwaffe que mantenían los Ju-52 en condiciones operativas trabajaban en temperaturas que en los peores períodos del invierno de 1942 llegaron a -45 grados. A esas temperaturas, las herramientas metálicas se contraen lo suficiente como para dejar de ajustarse a las tuercas y tornillos para los que fueron fabricadas.
El metal de los cascos de los aviones se vuelve frágil de una manera que no es visible a simple vista, pero que se manifiesta en grietas bajo la tensión de las vibraciones del vuelo. Los sellos de goma de los sistemas hidráulicos pierden elasticidad y comienzan a filtrar. Y las manos de los mecánicos que realizan estas tareas al aire libre en esas temperaturas tienen una capacidad de trabajo que decrece con el tiempo de exposición de una manera que los registros médicos de las unidades de mantenimiento reflejan en términos de bajas por congelación que no aparecen en las estadísticas de combate. El JU-52 tenía 3 motores BMW U-132 de aire refrigerado, que eran, en condiciones normales, motores robustos y fiables con un historial de servicio que justificaba la confianza que la Luftwaffe tenía en ellos. En las condiciones de Demiansk, esos motores sufrían un desgaste que los ciclos de mantenimiento programados no podían compensar. Cada vuelo en el invierno de Demiansk equivalía en términos de desgaste de motor a varios vuelos en condiciones normales. Los intervalos de revisión que el fabricante había establecido basándose en horas de vuelo en condiciones estándar eran insuficientes para el régimen de operaciones que Demiansk exigía. Y los repuestos que habrían permitido realizar las revisiones con la frecuencia que el desgaste real requería llegaban con la misma irregularidad que caracterizaba toda la logística del frente oriental en ese periodo. El resultado fue una degradación progresiva de la flota de JU-52 que los números de aeronaves disponibles no reflejaban directamente, pero que los pilotos y mecánicos de las unidades de transporte sentían en cada misión. Un JU-52 con un motor en condiciones subóptimas puede completar su misión y regresar a la base. También puede tener un fallo de motor sobre territorio soviético a 20 kilómetros de las líneas alemanas, con una carga de suministros a bordo y con la temperatura exterior suficientemente baja para que los sobrevivientes de un aterrizaje de emergencia mueran de frío antes de ser recuperados. Los pilotos que volaban las rutas de abastecimiento de Demiansk eran en su mayoría veteranos con experiencia que el ejército alemán no podía reponer al mismo ritmo al que los perdía. No todos morían en combate. Algunos simplemente acumulaban el tipo de agotamiento físico y psicológico que convierte a un piloto veterano en alguien que toma decisiones ligeramente peores que las que tomaría descansado, y que en las condiciones de vuelo de Demiansk, esa diferencia marginal era con frecuencia la diferencia entre regresar y no regresar. La Luftwaffe completó la operación de abastecimiento de Demiansk. Cumplió la misión técnicamente, y al hacerlo, gastó en ese esfuerzo sostenido recursos que ya no estarían disponibles cuando fueran necesarios en otro lugar. El coste de oportunidad de Demiansk no se mide en lo que Alemania perdió allí directamente. Se mide en lo que Alemania no pudo hacer en otro lugar porque había gastado sus recursos en sostener una posición que desde el punto de vista estratégico no era imprescindible mantener. Los 95.000 hombres del segundo cuerpo en Demiansk no estaban en un punto que determinara el resultado de la guerra en el frente norte. El saliente que defendían no protegía ningún objetivo cuya pérdida habría cambiado de manera significativa la situación operativa alemana en ese sector. La decisión de mantenerlos, de construir el corredor terrestre que rompió el cerco en abril de 1942 y de sostener la posición durante 16 meses, fue una decisión política tanto como militar, basada en la convicción de Hitler de que cualquier retirada, independientemente de su justificación operativa, era inaceptable como precedente. El problema con esa convicción no era que fuera irracional en términos absolutos. Era que tenía un costo que el presupuesto estratégico alemán de 1942 no podía absorber sin consecuencias en otros frentes. Cada Ju-52 desgastado en Demiansk era un Ju-52 que no estaría disponible para Stalingrado.
Cada piloto veterano perdido en las rutas del Lobat era un piloto veterano que no entrenaría a los jóvenes que la Luftwaffe necesitaría en los años siguientes. Cada tonelada de munición y combustible consumida en sostener el segundo cuerpo era una tonelada que no formaría parte de las reservas de la Operación Azul en el verano. El general Kurt Seitzler, jefe del Estado Mayor del Ejército que reemplazó a Halder en septiembre de 1942, intentó en varias ocasiones calcular con precisión el costo de oportunidad de Demiansk en términos que Hitler pudiera comprender. Sus memorias de posguerra describen las dificultades de ese ejercicio no como un problema matemático, sino como un problema de comunicación. Los números existían, los cálculos eran posibles, pero presentarlos de manera que modificaran una decisión que ya había sido tomada y que estaba investida del peso del precedente exitoso era algo para lo que el sistema de mando alemán de ese período no tenía mecanismos efectivos. Demiansk había funcionado. Ese hecho era inamovible. Y un hecho que ha funcionado tiene una resistencia argumentativa que los cálculos de lo que podría haber ocurrido no pueden superar en una conversación donde el interlocutor tiene el rango suficiente para terminar el debate con una orden. El corredor terrestre que conectó el saliente de Demiansk con las líneas alemanas principales, abierto en abril de 1942, después de semanas de combates que costaron más pérdidas que muchas operaciones de mayor escala, tenía en su punto más estrecho menos de 10 kilómetros de anchura. Era un cuello de botella logístico que requería su propia defensa permanente, consumiendo unidades adicionales para mantener abierto el acceso a una posición que sin el corredor habría seguido dependiendo del abastecimiento aéreo. La solución creaba un nuevo problema que a su vez requería recursos para ser gestionado. El sargento Friedrich Kellner, de una unidad de infantería que combatió durante meses en los combates del corredor, escribió en sus cartas una descripción del terreno que captura la dimensión física de lo que el mantenimiento de Demiansk significaba en la práctica. El corredor tiene en algunos puntos menos anchura que una calle de ciudad. A la izquierda están los soviéticos. A la derecha están los soviéticos. Por el medio pasan los camiones con suministros y los camiones con heridos, en dos filas, en una dirección y en la otra, en un camino de tierra que en primavera se convierte en barro hasta los ejes. Llevamos semanas defendiendo esto. No sé para qué sirve lo que hay al otro lado del corredor que valga lo que estamos gastando para mantenerlo abierto. Kellner no era un estratega, era un sargento de infantería que describía lo que veía. Pero lo que veía era exactamente lo que los análisis estratégicos de posguerra confirmarían: que el costo de mantener Demiansk era desproporcionado con cualquier beneficio operativo que la posición proporcionara y que ese costo se pagaba en la moneda más escasa que Alemania tenía en 1942, que no era dinero ni acero sino tiempo y recursos que ya no podían estar en otro lugar. La bolsa de Demiansk fue finalmente evacuada en febrero de 1943. El mismo mes en que el sexto ejército de Paulus capitulaba en Stalingrado. La evacuación fue ordenada y relativamente exitosa en términos tácticos. La mayor parte de los hombres y una cantidad significativa del equipamiento fueron retirados sin las pérdidas catastróficas que habrían resultado de un colapso desordenado. El saliente que había sido defendido durante un año con un costo que los registros de ambos lados reflejan en decenas de miles de bajas fue abandonado en semanas sin que su pérdida cambiara de manera apreciable la situación operativa en el frente norte. Eso, más que cualquier otro dato, define lo que Demiansk fue realmente: una posición que costó lo que costó mantener, que luego se abandonó sin consecuencias operativas significativas y que en el intervalo entre su cerco y su evacuación proporcionó al mando alemán una lección que aprendió al revés. La lección correcta de Demiansk
era que el abastecimiento aéreo en las condiciones del Frente Oriental era una solución de emergencia extraordinariamente costosa que podía funcionar a escala limitada durante períodos limitados, pero que no era sostenible como táctica operativa estándar. Que cada tonelada de carga entregada por aire en condiciones de invierno soviético costaba en desgaste de material, en vidas de tripulaciones y en recursos de mantenimiento varios múltiplos de lo que habría costado por tierra en condiciones normales. Que el éxito de una operación de abastecimiento aéreo no validaba la decisión de crear la situación que requería ese abastecimiento. La lección que Hitler extrajo fue la opuesta. Demyansk demostró que las bolsas podían ser sostenidas desde el aire. Demyansk demostró que rendirse era innecesario. Demyansk demostró que la Luftwaffe podía hacer lo que Göring prometía que podía hacer. Cuando en noviembre de 1942 el cerco de Stalingrado se cerró alrededor del Sexto Ejército y Paulus pidió permiso para intentar la ruptura antes de que el cerco se consolidara, Hitler respondió con la seguridad de quien tiene un precedente. Demyansk había funcionado. Stalingrado funcionaría también. No funcionó. Las condiciones no eran las mismas, la escala no era la misma, los recursos disponibles no eran los mismos y el Ejército Rojo de noviembre de 1942 no era el de febrero del mismo año. Pero el razonamiento era el mismo, construido sobre el mismo falso positivo, con las mismas consecuencias que todo razonamiento basado en datos incompletos produce cuando se aplica a situaciones que superan los límites del dato original. Los Ju-52 que habían sobrevivido a Demyansk volaron las rutas de Stalingrado. Los pilotos que habían acumulado experiencia en las condiciones del Frente Norte fueron enviados al Volga. Llegaron al invierno de 1942 a 1943 con motores desgastados, con horas de vuelo que superaban los intervalos de mantenimiento y con el tipo de fatiga que los registros médicos de las unidades de transporte aéreo de ese periodo documentan con la precisión clínica de quien registra síntomas sin poder modificar las condiciones que los producen. El balance final de Demyansk no está en las estadísticas de la bolsa misma, sino en lo que ocurrió después de ella, en la flota de transporte que llegó a Stalingrado reducida y desgastada, en los pilotos que no estaban allí porque los había consumido el Lobat, en la confianza operativa que el falso positivo había instalado en el nivel de mando, donde las decisiones se tomaban sin que nadie con suficiente rango cuestionara los supuestos en que se basaban. Demyansk fue el éxito que Alemania no podía pagar. Tácticamente, un resultado que cualquier manual de operaciones de rescate habría calificado de notable. Operacionalmente, una quiebra cuyos efectos se liquidaron en las orillas del Volga 10 meses después, con 330.000 hombres dentro de un cerco que el mando alemán creyó que podía sostener porque una vez, en condiciones que no eran comparables, algo similar había funcionado. Los datos estaban disponibles. Los cálculos eran posibles. La conclusión correcta era alcanzable con la información que existía en ese momento. No se alcanzó, y esa distancia entre la conclusión posible y la conclusión adoptada es, en última instancia, lo que define Demyansk en la historia de la Segunda Guerra Mundial. No como una batalla, como un error de lectura de datos que se pagó en la moneda más irreversible que existe.